Hola, hoy hablaremos sobre la catalogación de materiales. Catalogación sabemos que es una función logística. Para empezar con esto, debemos identificar dos términos diferentes. Primero, efecto de producción y efecto de abastecimiento. Efecto de producción es todo elemento existente tal como fuera construido y denominado por su fabricante, sujeto a sus especificaciones de fabricación y control de calidad. Ahora, efecto de abastecimiento, todo efecto de producción incorporado a un sistema de abastecimiento que debe satisfacer requerimientos definidos y específicos y sometidos al control de calidad del administrador. En este caso, nosotros somos los administradores. Un efecto de producción identifican y denominan como quieren y tienen códigos normalizados para todos. El efecto de abastecimiento, todos identifican con iguales criterios, todos dan igual nombre y tienen un código normalizado para todos. Los efectos de producción, esa codificación que tienen, son los códigos de barra y los sistemas EAN13 y EAN8. Acá vemos unos ejemplos de EAN8. Son para los pequeños artículos que ustedes van a ver generalmente en los supermercados. 8 dígitos, los 3 primeros corresponden al país, los 4 que siguen al número del producto y el último es el dígito verificador. En el sistema EAN13 son 13 dígitos. También los 3 primeros corresponden al país, los 4 que siguen a la empresa, los 5 dígitos que siguen al número del producto y el último es el dígito verificador. Consideramos la catalogación como un lenguaje uniforme entre administradores y usuarios o entre administradores y proveedores para individualizar inequívocamente las cosas que se tienen, que se desean, que se necesitan o se deben proveer. La información de catalogación tenemos denominación aprobada, tenemos las características específicas que posibiliten su correcta identificación como el número de referencia o número de parte que tienen los materiales y el fabricante, así como su razón social o su código de fabricante. Una codificación asignada que es el número nacional de efectos en el caso del sistema de catalogación OTAN. Una fuente de obtención es cómo lo obtenemos al efecto que estamos adquiriendo. El precio de cuánto vale lo que estamos por adquirir. Y las unidades de medida de administración, UMA, y unidad de medida de obtención, el UMO. Y las posibilidades que tienen de intercambio, de reemplazo o de sustitución. Y las posibilidades que tienen de repararse o no. Y todo otro dato necesario para la administración. En cuanto a la información de inventario, es saber la existencia que tenemos de los materiales en el depósito, de cuántos hay, dónde están y en qué estado se encuentran. El material en proceso de obtención, o sea que hay una existencia que está flotante, que es saber cuántos se adquieren y en qué fecha van a ingresar. Y lo de los requerimientos, las necesidades del material, de quién lo requiere y qué cantidad requiere y para cuándo lo va a necesitar. ¿Qué se debe catalogar? Todo lo que tenemos en el inventario y toda la incorporación nueva cuando compremos un nuevo sistema de armas. ¿Qué no se debe catalogar? No se deben catalogar los bienes inmuebles. No se deben catalogar los efectos que se adquieren con carácter de excepción, con fines experimentales o de investigación. Y los grandes equipos que fueran de adquisición infrecuente. No obstante, esto no impide que se le asigne un código para la administración porque nosotros tenemos el patrimonio, necesitamos controlar ese patrimonio. Entonces necesitamos también identificarlo más que todo y ponerle con algún método o un procedimiento una codificación. Los efectos de abastecimiento en el sistema OTAN. La base del sistema dice que nosotros tenemos que denominarlo, clasificarlo, identificarlo y codificarlo. La primera parte de este proceso es la denominación. La denominación establece el concepto básico del efecto. Expresa ciertas características inherentes a este. Un nombre único o frase de nombre única indica el concepto más fundamental del efecto, colocándolo al mismo en tiempo en un grupo básico.
y se utiliza el manual 29H6 para el caso de la Argentina, que es el diccionario de denominaciones aprobadas. El manual H6 los brinda tipos de denominaciones como denominación aprobada, como denominación secundaria o coloquiales y denominaciones básicas. Digamos que la denominación del efecto es la llave para poder realizar una correcta identificación del efecto, que determina la guía que se va a utilizar. Después, cuando nosotros hacemos una identificación a través de la guía descriptiva básica, esta va a ser la llave para que nosotros entremos a esa descripción. Y la clase nacional de abastecimiento, ¿cómo lo clasificaremos? Bueno, nosotros tenemos que un artículo o un efecto de abastecimiento lo nombramos, lo denominamos de diferentes cosas, de diferentes formas. Puede ser un suplemento, un espaciador, un anillo, una arandela. Entonces, para esto el sistema obtuvo una codificación para la denominación. Esta codificación son de 5 dígitos que se llama código INC, INC. Este código es único para unificar todas las denominaciones diferentes. No olvidemos que nosotros en la fuerza utilizamos manta, frazada, colcha y son la misma cosa. Entonces, para solucionar este problema de la denominación, pusimos un código de denominación, código INC. Como vemos acá en la figura, este código IN, acá del ejemplo de 00720 para un actuador electromagnético. Esto figura en el manual H6 del manual ACOT 3 de Estados Unidos. Y dice que este manual cuenta con 46.000 nombres aprobados para el artículo. Entonces, más allá de que esté en varios idiomas, y nosotros lo podemos traducir a todos los idiomas a un código. O sea, ese código va a ser lo mismo. Arandela, washer en inglés o lo que sea, siempre va a tener el mismo código porque tenemos 13 idiomas diferentes en este manual. Siguiendo el proceso de la catalogación, vemos la clasificación ahora. Es ponerlo a todos dentro de una clase homogénea de familias de efectos relacionados. Vemos que el sistema de clasificación OTAN hace una pregunta que dice, ¿qué se clasifica? Se clasifica los efectos de abastecimiento. ¿Para qué? Para facilitar su gestión. Entonces nosotros tenemos grupos y clases. La clasificación en grupos son 2 dígitos y las clases son 4 dígitos, los dos primeros similares al grupo. Y la clase está compuesta por efectos estrechamente parecidos dentro del universo del grupo y cubren un conjunto de artículos relativamente homogéneos de acuerdo a sus características físicas, su aplicación o su comportamiento. Nosotros tenemos la norma IRAM, la 32503 del 95, que nos da definiciones de Grupo Nacional de Abastecimiento, que es el agrupamiento convencional y conveniente de materiales que presenta características similares tanto físicas, de funcionamiento o administrativas, establecido por el Servicio de Catalogación para la Defensa, el SECADE, que está en el Ministerio de Defensa. Y la definición de clase nacional de abastecimiento, que es la subdivisión de los grupos nacionales de abastecimiento que reúne los materiales con una mayor afinidad de sus características. Ahora vamos a explicarlo de una forma mejor para que se entienda. ¿Cómo se establece la clasificación del efecto? Primero hay que consultar, dijimos, el manual 29H6, que es de Argentina, y luego consultar el 29H2 también, que es un manual propio. Acá le damos una imagen de cómo es el manual de clasificación. La primera parte por grupo y clase. Acá damos un ejemplo. Supónganse, el grupo 10 corresponde a armas y la clase 1005 a armas de fuego hasta 30 milímetros. El grupo 80 corresponde a pinturas. 8010, la clase, corresponde a pinturas barnices. 8020 a pinceles y 8040 a adhesivos.
es cómo se divide. Ahora, el manual H2 lo divide a esto en 78 grupos y 647 clases. Acá vemos un ejemplo de grupo y clase. Este grupo y clase o clase nacional de abastecimiento, los 4 dígitos, van a componer los primeros dígitos de la codificación OTAN, que la vemos más adelante. El proceso, seguimos el proceso de catalogación, es la identificación del efecto de abastecimiento. Para la identificación tenemos dos métodos. Uno, referencial, a través de un bloque identificatorio con el fabricante y el número de referencia o número de parte. Y uno descriptivo a través de guías descriptivas básicas y guías FIC de Estados Unidos, donde es un cuestionario de preguntas y respuestas codificadas. Empezamos con la referencia. Hay 7 tipos de identificación. Estos tipos son referencial, el descriptivo parcial, el descriptivo completo, el descriptivo parcial de referencia, el descriptivo completo de referencia, el descriptivo parcial de referencia descriptiva y por último el descriptivo completo de referencia descriptiva. Estos son los 7 tipos de identificación. 2 métodos y 7 tipos. El método de referencia. Un efecto queda definido mediante la mención del número de parte, o número de referencia, o número de plano, o una especificación técnica, o una norma reconocida, en las que se pueden encontrar características descriptivas, tanto físicas o funcionales. Ahora, los componentes de las referencias, digamos, tenemos un fabricante que diseñó el efecto y le asignó un número de pieza, un número de identificación que se lo dio el mismo fabricante que lo produjo. Ahora vemos un ejemplo donde acá un tornillo tiene diferentes números de referencia o diferentes números de parte. Este tornillo, depende del fabricante, le va a asignar diferentes números de partes. Pero para el sistema OTAN, todos estos efectos van a ser lo mismo para nosotros porque lo vamos a administrar bajo una misma codificación que se llama número nacional de efectos. Seguimos con el fabricante. Fabricante representa al que dirige la concepción y la producción de un artículo, según sus propios planos de fabricación y sus propias especificaciones y requisitos de inspección y de calidad. El autor de una norma o una especificación que define los valores y tolerancia a respetar las características de un proyecto. Y al que monta materiales o piezas de otros fabricantes para hacer un artículo más complejo. Digamos que adopta efectos de abastecimiento de otros fabricantes para hacer un conjunto superior. Al que modifica un artículo de un fabricante distinto para adaptarlo a la función específica o que le hace soportar un control de calidad más riguroso. A eso le llamamos fabricante. Ahora, en la estructura OTAN tenemos códigos del fabricante, que también son de 5 dígitos estos códigos, que a cada fabricante le corresponde un código. Y está dividido esta nomenclatura por país, por países OTAN y adheridos a la OTAN. Son alfanuméricos, pueden ser todos numéricos, o una letra y número, o varias letras y números. Para nuestro país corresponde la letra W y seguida de números. W como país de fabricante, Argentina. W, Argentina. Los códigos fabricantes que empiezan